Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Vaya conmigo a Mateo 6:33 en esta mañana. ¿Cuántos saben que Dios habla hoy? Y Dios sigue hablándonos. Dios habla hoy. Y sabemos que el domingo pasado compartimos acerca de ser buenos hijos de Dios, ¿se acuerdan? Porque para ser buenos padres tenemos que ser buenos hijos de Dios. Y Jesús fue nuestro ejemplo. Jesús hizo todo aquello que el Padre le dijo. Jesús hizo las obras que el Padre le dio. Jesús andó en obediencia. ¿Cuántos saben que los buenos hijos andan en obediencia? Y para ser buenos padres tenemos que ser buenos hijos. ¿Cuántos llegaron a Mateo 6:33? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, busca primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán que añadidas. Así que el enfoque como hijos de Dios, el enfoque como un buen cristiano es buscar el reino de Dios primeramente y sobre todas las cosas. Que Jesús tenga el trono de nuestro corazón. ¿Están conmigo? Que Él tome el primer lugar. En esta mañana, ¿quién tomó el trono de tu corazón? En esta mañana, ¿qué vino a tu corazón y tu pensamiento? Es hora de alabar a Dios. Es hora de buscar a Dios. Y vemos que hoy en día tenemos que estar y tener mucho cuidado con las distracciones que vienen en contra para robarte el tiempo con Dios. Satanás no le importa el éxito que tú tengas aquí en la tierra, no le importa. Lo que Satanás quiere hacer es destruir tu relación con Dios. Él no le importa lo que tú tengas, porque si tu relación con Dios no está bien, sabemos que al final de los días es perdición. Así que en esta mañana quiero hablarles de la importancia de que Cristo es el centro de nuestra vida, que ahí es donde debe estar nuestro enfoque en nuestro corazón. Y vemos que vivir una vida donde Cristo es el centro es vivir una vida donde todo se revuelve alrededor de Él. El que está apasionado por Dios, escuche, vive por Dios, vive para Dios. Y la Biblia nos dice que hay tres clases de personas. Está el hombre natural. ¿Cuántos saben quién es el hombre natural? Es el hombre que no tiene a Dios. Después vemos que está el hombre espiritual. Este es el hombre el cual Dios capacita para vivir en el Espíritu. Este es el hombre que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Este es el hombre que ama la palabra de Dios, ama las cosas de Dios, vive para Dios. Este es el hombre que busca primeramente el reino de Dios. Y después está el hombre que carnal. Y este es el hombre que, aunque es salvo, vive una vida en fracaso. Este es el cristiano que no echa hacia adelante. Este es el cristiano que basa su fe en los 5 sentidos. Este es el cristiano que no ve la revelación de Dios. Este es el cristiano que, en vez de andar en la seguridad de lo que es la salvación, andan en temor. Usted sabe que hay personas que se convierten porque tienen miedo de ir al infierno. ¿Están conmigo? Se convierten por el hecho de que quieren un escape del infierno. No se convierten porque Dios les amó o porque aman a Dios, sino porque tienen miedo de no ir al infierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, y quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios
capítulo 2, vemos en qué posición yo estoy. ¿Soy yo un hombre carnal? ¿Soy yo un hombre espiritual? Y cuando hablo de hombre estoy hablando de hombres y mujeres. Y obviamente si eres un hombre o una mujer natural, te exhorto que cuando hagamos la oración esta mañana pases al frente para que recibas a Jesús como Señor y Salvador, porque si no, es perdición. ¿Cuántos llegaron conmigo a 1 Corintios 2? Versículo 14 dice, pero el hombre natural, que dice ahí, no percibe las cosas de Dios o las que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Esta es la persona que siempre está analizando las cosas. Siempre está criticando las cosas. En vez de ser ministrado por Dios y decir, Señor, hoy en esta mañana yo preparo mi corazón. Hoy yo abro mi corazón. Señor, abre mis oídos espirituales. Quiero que mis oídos estén atentos para escuchar tu voz. Quiero que cada palabra que yo escuche en esta mañana ministre y transforme mi corazón para que yo sea hecho conforme a tu imagen. ¿Están conmigo? Pero tenemos que entender a lo que estamos llamados a buscar primeramente, es el reino de Dios. Y dice aquí el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga que todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque el espiritual puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El hombre espiritual puede discernir la atmósfera de Dios, puede discernir cuando es una atmósfera carnal, puede discernir cuando es una atmósfera demoníaca. ¿Por qué? Porque es un hombre espiritual que anda en el Espíritu, tiene la capacidad de discernir. 1 Corintios 3, ahí mismo, están cerca, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Dice el apóstol Pablo, no le pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Usted se imagina que usted se quede siempre niño. Que usted tenga 40, 50 años y siga siendo niño. Pablo dice, tuve que hablarle como a niño. Este es el mismo apóstol que dice, cuando yo era niño, ¿cómo hablaba? Como niño. Pero ya ese tiempo pasó. ¿Es tiempo de qué? De tomar responsabilidad. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Y te voy a decir, como único tú puedes hacer eso es por medio de la palabra de Dios. Un pensamiento que el Señor me acordó en esta mañana es que la única forma en la cual tú y yo podemos vencer las corrientes de este mundo es cuando ponemos la palabra de Dios por obra. La persona que no pone la palabra de Dios por obra, esta es la persona que va siempre a luchar. Esta es la persona que no va a madurar en cuanto a las cosas del Espíritu. ¿Cuántos están conmigo que la palabra es espiritual? Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, les di de beber leche y no vianda porque aún, mira esto, no eras capaces ni eres capaz todavía. Vemos que no hay ninguna clase de crecimiento, no son capaces de poder trabajar o lidiar con las cosas espirituales. Dice el versículo 3, porque aún soy ¿qué? Carnales. Dice, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿Cuántos saben que los cristianos están llamados a amarse unos a otros? ¿Cuántos saben que el celo no es de Dios? La competencia no es de Dios. En el cielo, en el reino de los cielos no se compite. Las disensiones, ¿cuántos saben lo que son las disensiones? Son peleas, son divisiones.
Y entonces entendemos que Pablo dice, todavía están ustedes actuando en celos, en disensiones, divisiones. Y dice, por eso, escucha, por eso es que no son capaces de que el apóstol le pueda hablar a ellos como espirituales. Porque todavía siguen en la misma vida que vivían en el mundo. ¿Están conmigo? En celos, en contiendas, en divisiones. Y Dios es claro con eso. Romanos 7:14. Cristo es el centro. Yo creo que como hijos de Dios, como creyentes, anhelamos vivir una vida abundante en el Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice aquí Romanos 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es que, mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo, vendido ¿qué? Al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que dice aquí, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, dice el apóstol Pablo, apruebo que la ley es que buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y qué hace la ley? La ley lo revive. Y la gracia lo deshace. ¿Están conmigo? La ley revive el pecado. Lo que le da poder al pecado es la ley. ¿Están conmigo? ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué empodera el pecado? La muerte. Eso es lo que hace el pecado. El pecado le da poder a la muerte. ¿Cuántos aquí sabemos que dice que el diablo vino a matar, matar y a destruir? ¿Están conmigo? Vino a hurtar, a matar y a destruir. Y vemos que cuando hablamos de la muerte, ¿quién creó la muerte? ¿Quién hizo la muerte? Usted sabe que no fue el diablo. El diablo no tiene poder para crear nada. Dios la creó. Escuche. Dios la creó. Y cuando el hombre pecó, la activó. ¿Están conmigo? Cuando el hombre pecó, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Dios le dijo bien claro a Adán, le dice, si comes de este árbol, ¿qué le dice? Ciertamente ¿qué? O sea que ya eso estaba ahí. Ya Dios lo había creado. Pero ¿quién tenía la autoridad y el poder de activarlo? ¿Satanás? No. El hombre la activó cuando pecó. ¿Están conmigo? Así que vemos, y entonces cuando vamos a la ley, ¿qué hace la ley? La ley es que santa y perfecta. ¿Y nosotros somos qué? ¿Qué somos nosotros? Imperfectos, ¿sí o no? En cuanto a la carne. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él nos sella con el Espíritu Santo de Dios. Y una tercera parte de nosotros en Cristo es perfecta. ¿Están conmigo? Porque si no, no puedes entrar al cielo. Si tu espíritu todavía no ha sido resucitado, si todavía tu espíritu no está completo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Pero dice el apóstol Pablo aquí, dice, la ley
Dice, cuando veo la ley de Dios, dice, esa ley revivió el pecado en mí. Dice, yo sé que en mí, versículo 18, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero ¿de quién Pablo está hablando aquí? ¿Del espíritu o de la carne? Él está hablando ¿de quién? De la carne. Y tú y yo somos dirigidos por Él, aunque vivimos en... Y si hago lo que no quiero, versículo 19, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y dónde mora? En la carne. Usted sabe que la carne no quiere buscar de Dios. La carne no le gusta levantarse temprano por la mañana. La carne no quiere lavarse los dientes. No se quiere bañar. No quiere hacer nada de eso. Pero gloria a Dios por el Espíritu, ¿verdad? Ahí tomamos fuerza. Por eso dice que hay hombres espirituales, carnales. Y por eso el carnal, aunque desea hacer el bien, termina haciendo ¿qué? El mal. Porque está dirigido por su carne y no por su espíritu. Pero Pablo nos da aquí la salida. Nos da la revelación. Dice, versículo 22, porque según el hombre interior, que dice, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso estamos llamados a renovar nuestro pensamiento y nuestra forma de pensar. Dice aquí el versículo 24, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí te da la contestación en el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que si vivimos en la carne, ¿a quién le vamos a servir? A la ley del pecado. Si vivimos en el Espíritu, le vamos a servir a Dios. ¿Quién te librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Como único podemos vivir una vida apasionada por Dios es cuando vivimos una vida dirigida por el Espíritu de Dios. Andamos en el Espíritu. En vivir una vida, escuche, llena, guiada por el Espíritu Santo, nos lleva a una vida abundante como hijos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, como le dije que es lo único espiritual en este mundo, entonces andaremos en el Espíritu. ¿Jesús vivió de acuerdo a la voluntad del Padre? ¿Sí o no? Claro que sí. Siempre, dice la Biblia, anduvo haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo lo sabemos? Dice que Él nunca ¿qué? Pecó. Por eso la muerte, lo pueden ver, la muerte nunca lo pudo ¿qué? Detener. Porque lo que le da, le dijimos, lo que le da poder a la muerte es ¿qué? Buenos estudiantes. El pecado. Y Jesús, la muerte nunca lo pudo ¿qué? Detener. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida sin pecado, libre del pecado. ¿Están conmigo? ¿Qué tuvo que hacer Jesús para poder morir? Tuvo que tomar nuestro pecado. Nosotros estábamos ya muertos. Ya la muerte había tomado posesión de nosotros.
Porque el pecado entró por un hombre y bajó a todos los hombres, ¿sí o no? Dice en Romanos 5. Por ese pecado vino ¿qué? La muerte, se activó la muerte. Y vemos que Jesús dice, tengo que redimirlos. Y la única forma de yo morir, porque Jesús tenía la revelación de que la única forma en que la muerte se podía activar era por medio del pecado. Y ahí Jesús dijo, tomo el pecado ¿de qué? Del mundo para poder morir. Pero ¿qué hizo a la misma vez? ¿Qué hizo? Removió el pecado de la muerte que estaba sobre nosotros. ¿Están conmigo? En Cristo Jesús, tú y yo morimos una vez. Y esa es la muerte física. ¿Están conmigo? Así que ya el poder de la muerte, si estás en Cristo, no te tiene a ti. ¿Están conmigo? Porque a la misma vez Jesús nos liberó del poder de la muerte. Eso usted lo puede ver en Hebreos 2, 14 y 15. Dice que estábamos que sujetos a muerte, esclavizados a la muerte. Pero gloria a Dios que Jesús dio su vida por nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Es como si alguien te está apuntando a ti y te apunta, y cuando esa bala llega, alguien cruza, interviene y coge esa bala por ti. Murió por ti y te libró a ti. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y ya en Cristo Jesús, tú en Cristo Jesús, ya la muerte no se puede activar. ¿Están conmigo? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por el poder de la resurrección? Por eso es que Cristo tiene que ser el centro, porque Él pagó un gran precio para que tú vivas la vida de Dios aquí en la tierra. Y vemos como las personas pierden el tiempo en estupideces, en sanganaces, en cosas que no le edifican, ajenos a la vida de Dios. Y no le estoy hablando del mundo, le estoy hablando de la iglesia. El mundo está en sus cosas allá. ¿Qué sucede cuando tú y yo somos guiados y vivimos de acuerdo al Espíritu y la palabra? Escuche, comenzamos a vivir correctamente y esto nos lleva a niveles que nunca hemos visto. Por eso cuando usted viene aquí los domingos, viene los lunes, viene los miércoles, viene los jueves, ¿qué le decimos? Usted va a ver hoy algo que nunca ha visto. Usted va a aprender algo que usted no sabía. Y eso le va a llevar a otro nivel. Porque lo que usted aprende, si usted lo pone por obra, eso te va a transformar, eso te va a cambiar. Entonces, cuando venimos aquí, no venimos a perder el tiempo, sino que venimos a buscar revelación de Dios. Pero ¿qué es importante? Que la revelación que tú y yo recibimos de parte de Dios, inmediatamente la pongamos por obra. Porque si queremos más revelación, por eso es que las personas se quedan estancados. Tienen tanta palabra, han aprendido tanto, pero no hacen nada con esa revelación y están estancados. Con la revelación que Dios te revela algo con un propósito. Porque Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios te lo revela en su amor y su misericordia para que tú lo vivas. Y vivas el nivel de vida que Dios quiere para ti en la tierra. Que Dios quiere para ti. ¿Qué enciende, iglesia, nuestra pasión por Dios? ¿Qué nos hace recobrar la pasión por Dios? Y es lo que le acabo de explicar. Es la revelación de Dios. Y esa revelación, escuche, viene únicamente por medio de la palabra de Dios. Usted sabe que hay cristianos que llevan 15 años en la iglesia y no saben cuál es el versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es ese? ¿Alguien me puede decir?
¿Cuál es la escritura que dice? De tal manera amó Dios al mundo. Personas que no conocen la Biblia. Y si tú no conoces la palabra de Dios, tú no tienes revelación de Dios. Y lo que el Espíritu Santo va a guiar en tu vida es el depósito que tú tienes aquí. Se lo he dicho antes, que el Espíritu Santo va a trabajar ¿con qué? Con lo que está sembrado en nuestro espíritu, con la palabra. Cuando hablan del fluir del Espíritu, ¿en qué está hablando? ¿Cuántos saben que la palabra es agua? Cuando hablan de corrientes, también están hablando de la palabra de Dios. Sí, las corrientes del Espíritu, habla del agua. Pero, ¿qué va a agitar el Espíritu en ti? Si no hay agua, si no hay palabra, ¿qué Él puede agitar en ti? Entonces, vemos que lo que sembramos aquí, el Espíritu trabaja con eso. Con lo que tú tienes aquí es lo que el Espíritu Santo va a trabajar. Entonces, vemos que la revelación, y vaya conmigo a Efesios capítulo 1. La revelación viene por medio de la palabra. Y viene por medio de la presencia de Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí o no? Y Dios habla a nuestro corazón. Dios nos habla todo por medio de su palabra. Pero hay cosas que el Espíritu Santo nos dice que son específicas para cada uno de nosotros. Hay cosas que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros específicamente, y todo eso tiene que ver con tu llamado, todo eso tiene que ver con tu posición en el reino de Dios, todo eso tiene que ver en el nivel espiritual en que tú estás. Porque Dios jamás y nunca te va a decir algo que tú no puedes entender. Dios no pierde su tiempo. Todo lo que Dios dice es para que tú lo entiendas, es para que tú lo puedas vivir, para que tú lo puedas aplicar, para que tú puedas crecer. ¿Cuántos llegaron conmigo a Efesios? Capítulo 1, le dije, ¿verdad? Versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, dice el apóstol Pablo, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas, para que conozcas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántos lo vieron conmigo ahí? Espíritu de sabiduría, de revelación, para que los ojos sean alumbrados, para que tú puedas conocer a la esperanza que Dios te ha llamado. Por eso, ¿por qué la gente anda perdida? Porque no conocen la esperanza que Dios le ha llamado, no conocen los pasos que Dios ha ordenado, no conocen el propósito de Dios en sus vidas. Hay muchas personas en las iglesias que están perdidos porque no conocen a Jesús. Escucha, hay una diferencia cuando tú conoces a Jesús y tienes una relación con Jesús, y hay una diferencia cuando lo que tú conoces es religión. ¿Y qué hace la religión? La religión seca a las personas. ¿Por qué tú viniste aquí en esta mañana? ¿Cuál fue la motivación de tú llegar aquí? Si fue por complacer a los pastores, estás en religión. Si fue para calmar tu conciencia, estás en religión.
Si viniste para decir cumplí con la iglesia, llegué, estás en religión. Por eso no creces, por eso no echas hacia adelante, por eso no ves el poder de Dios. Pero si llegaste aquí por Jesús, ahora la cosa cambia. ¿Están conmigo? Si llegaste aquí, Señor, estoy pendiente a lo que me vas a hablar en esta mañana. Estoy atento. Eso te va a cambiar, eso te va a transformar. Porque hay una actitud con Jesús y hay una actitud que es religiosa también. Segunda de Pedro. Nos congregamos, número 1, porque amamos a Dios, ¿sí o no? Y número 2, porque amamos al prójimo. Escuche, cuando hay amor a Dios y hay amor al prójimo, nos vamos a congregar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Y qué más? Así que cuando hay conocimiento de Dios, escuche, por eso es que no es religión. ¿Cuál es la evidencia de que hay una relación con Dios y Jesucristo? La gracia y la paz se multiplican. ¿Usted puede ver eso? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios en nuestras vidas, en sí, ella da evidencia del poder de Dios? ¿Están conmigo? Dice, cuando hay conocimiento de Dios y de Jesucristo, escuche, el resultado no es tristeza, ni turbación, ni confusión. ¿Qué dice? Gracia y ¿qué más? Y paz se multiplican. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, circule eso, dadas. Se lo voy a repetir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Los que saben inglés, piedad quiere decir godliness, las cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios nos han sido ¿qué? Dadas por su divino poder. Y aquí está la clave: mediante el conocimiento de aquel. Tú tienes que conocer quién es quien te da. Dice, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado. ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿Alguien puede decir nos ha dado? Nos ha dado. Dice ahí, preciosas, número 1, grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Preciosas. Diga conmigo, Dios me ha dado. Preciosas y grandísimas. ¿Te las dio? ¿Te las ha dado? Eso es como para correr, ¿verdad? Dice ahí, grandísimas. Escucha, y tienen un propósito. Preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser que un participante de la naturaleza divina. Eso es todo aquello que pertenece a Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Hay corrupción, sí o no? ¿El mundo es corrupto? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Huir de ese mundo corrupto que viene por causa de ¿qué? De la concupiscencia.
Versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Se acuerdan de lo que es diligencia? ¿Cuántos aprendieron lo que es diligencia? Saber lo que tengo que hacer y lo que es opuesto a la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Sé lo que tengo que hacer, no lo hago. Si vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, te dice aquí, añade a vuestra fe ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Sigue añadiendo al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Eso define a un cristiano. Eso define a un cristiano. Un cristiano anda en fe, en virtud, en conocimiento, escuche, en dominio propio, en paciencia, en piedad y afecto fraternal. Eso es amor. ¿Cómo anda un cristiano? Vemos que la primera palabra que dice es fe. ¿Y con qué termina? Con afecto ¿qué? Fraternal, que es amor. Y ahí en la fe, sabemos que la fe opera por el amor. Y cuando operamos en fe por amor, podemos tener ¿qué? Virtud, conocimiento. ¿Están conmigo? Dominio propio. Vamos a seguir. Dice aquí, versículo 8, mire esto. Porque si estas cosas están en vosotros, diga amén. Amén. Y abundan, iglesia, no os dejarán estar ¿qué? Es imposible que una persona que ande conforme a esto que hemos visto aquí en el versículo 5, 6, 7. Es imposible que no esté dando fruto. Porque dice aquí, si estas cosas abundan y nos dejan estar, dice, no nos dejarán estar ¿qué? Ociosos, ni sin ¿qué? Fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene que la vista muy corta, es ciego, habiendo que olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso no nos podemos olvidar de Dios. Es más, lo mencionamos ahorita. No te olvides de Jehová, tu Dios, que te da el poder. Y hay personas que se olvidan. Dios los bendice. Pero ¿qué pasa? Tenían la vista ¿qué? Muy corta. Y se olvidan. Se olvidan de Dios. Y por eso vemos el resultado que en sus vidas. Versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procura hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿cuál es el resultado, iglesia? ¿Qué dice ahí? ¿No qué? ¿Haciendo qué? Haciendo estas cosas. ¿Qué dice? No caerás. ¿Por qué no se lo han puesto ahí? Pero tienen Biblia, ¿verdad? Entonces a veces preguntamos, ¿por qué estamos siendo dominados por el hombre carnal y seguimos cayendo? Como único, escucha, como único tú puedes andar en esto aquí que nosotros hemos compartido aquí mismo, versículo 6, 5, 6, 7, es cuando andamos
y vivimos en el Espíritu. ¿Están conmigo? No podemos ser personas religiosas, ni podemos ser carnales, porque si no, esta es la persona que sigue cayendo. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Y le dije anteriormente que al diablo no le importa lo que tú hayas alcanzado. Él no le importa. Lo que le importa a él es tu relación con ¿quién? Con Dios. ¿A qué vino el diablo? A hurtar, matar y destruir. Así que no le importa, obviamente. Vaya conmigo a Marcos 10. Marcos 10. Satanás lo único que le interesa es cómo él puede destruir tu relación con Dios. ¿Cuántos han oído esta escritura? ¿De qué vale que el hombre se gane qué? Todo el mundo. ¿De qué vale? O sea, que hay personas que se han ganado todo el mundo y se han perdido. Dice, y se pierda tu alma. ¿Qué libro dice eso? Está en los evangelios. Lo puede ver. Así que tiene una asignación buscar esa escritura. Dice, ¿de qué vale que el hombre se gane todo el mundo y se pierda ¿qué? Su alma? Y una de las cosas es que el mundo, cuando te consume, lo que hace es que seca tu amor por Dios. Cuando el mundo te consume o cuando tú te adaptas al mundo, escucha, pierdes el temor de Dios. Hay personas que hemos conocido que en un momento dado estuvieron en la iglesia y nos hemos encontrado con ellos. ¿Y cómo está? ¿Cómo están las cosas? Siempre te dicen bien, ¿sí o no? Siempre te dicen bien. Y esta persona yo la saludé, ¿cómo está? ¿Todo está bien? Y dice, bueno, no te hemos visto. Dice, no, yo tengo temor de Dios. La persona dice, yo tengo temor de Dios. Y dice, tú me perdonas, pero tú no tienes temor de Dios. Si tuvieras temor de Dios, ahora mismo tú caerías de rodillas. ¿Están conmigo? Porque, ¿qué es el temor de Dios? ¿Recuerdan? Es apartarte de qué? Del mal y hacer el bien. ¿Sí o no? Eso es. Apartarte de qué? De la arrogancia y de la soberbia, de las palabras perversas. ¿Ven cómo la gente están confundidas? Marcos 10, 17. ¿Qué vale más, Jesús o las pertenencias? Dice aquí el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Eso se ve muy noble. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré o qué obra tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno,
sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice ahí. ¿Cuántos saben que aunque él lo hizo? Bueno, deja seguir para entonces poder explicarle. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo? Le amó. Porque Jesús sabía que él había cumplido, dice, los había guardado, pero no lo hizo por amor a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Lo que tú haces por amor a Dios. Por eso dice, Jesús lo miró y ¿qué? Le amó. Le dio compasión con ese hombre. Y él le dice, los he guardado, pero él no los guardó, ¿por qué? Por amor. ¿Quiénes saben por qué él guardó? ¿Por qué él lo guardó? Para justificarse. Hay una gran diferencia cuando tú haces las cosas por amor o cuando lo haces para justificarse. ¿Cuántos se acuerdan de aquel hombre que estaba en el templo diciendo, yo, Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo hago lo otro? Sin embargo, el mendigo decía, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias. Dice aquel que me amó, este fue justificado. Porque no hacemos las cosas para justificarnos. ¿Quién nos justificó a nosotros? Jesús. Versículo 21, entonces Jesús le dijo eso y dice, una cosa te falta. Aquí está. Aquí Jesús iba a reconocer cuánto realmente este varón quería seguirle. ¿Cuántos saben que lo que tú amas o lo que tú apasionas, eso es lo que tú vas a seguir, sí o no? Lo que tú amas, lo que te apasiona, eso es lo que tú vas a perseguir, eso es lo que tú vas a buscar. Aquello que no te apasione, tú no lo vas a buscar. ¿Están conmigo? Aquello que tú no amas, tú no vas a buscar. Por eso las personas a veces se decepcionan. Dicen, ¿por qué fulano no me llama? ¿Por qué fulano no me busca? Ya te lo dije. Ahí está. Porque lo que tú amas, ¿están conmigo? Lo que te apasiona, tú lo buscas. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él está aquí, apasionado por nosotros. Dios te ama más que a nadie, ¿sí o no? ¿Está Jesús enamorado de ti, sí o no? Por más malo que tú seas, Jesús está enamorado de ti. Jesús te ama. Dice aquí, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro ¿dónde? El cielo. Ven y sígueme. ¿Qué dice ahí? Tomando ¿qué? Tu cruz. Sabemos que cruz es lugar de ¿qué? De muerte. Y dice, olvídate. Versículo 22, pero el afligido por esta palabra se fue como triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿Dónde estaba su corazón?
Sí, porque no quiso seguir a Jesús. Y hay muchas personas, ¿verdad? No necesariamente eran como este varón billonario, pero hay personas que tienen muchas cosas que realmente su corazón está en esas cosas. Y entonces no pueden seguir a Jesús. Hay muchas personas, estamos ya terminando, que viven como quieren. ¿Por qué? Porque no entienden y desconocen el significado, escuche, de la vida o por qué están vivos. ¿Por qué están en la tierra? Cuando entendemos el por qué estamos aquí, que va a encender, cuando tú tienes entendimiento de esto, que va a encender tu llama por Dios. Cuando tenemos revelación de nuestro origen, entonces, escucha, vamos a entender nuestro destino. Cuando tú conoces tu origen, vas a entender tu destino. ¿Cuántos saben esto? Si tú no sabes de dónde viniste, nunca vas a entender hacia dónde vas. ¿Están conmigo? Si tú no sabes de dónde tú viniste, tú nunca vas a entender hacia dónde tú vas. Pero cuando recibimos la revelación de que Dios, escucha, Dios nos llamó y nos creó con un propósito. Diga, Dios me llamó. Cada uno de nosotros aquí fuimos llamados por Dios. Una de las cosas que yo estaba meditando los otros días es, y sabemos que esto es, ¿verdad? El aborto es ahora es algo bien grande que se está, ¿verdad?, hablando en todo lugar. Porque el aborto tiene que ver con la muerte de un ser humano, ¿sí o no? Y cuando usted lee el Salmo 139, usted puede entender que cada vez que hay un aborto, es arrancar esa vida de las manos de Dios. Porque Dios está formando esa vida ahí en el vientre. Y nadie, diga conmigo, nadie llega aquí a la tierra por error. ¿Están conmigo? Toda vida que comienza, se concibe en un vientre, tiene un propósito. Escuche, esto es fuerte. Así sea una violación. Así esa vida llegue, aunque saliste encinta antes de casarte. Estoy diciendo esto. Aunque no fue al tiempo tuyo adecuado, esa vida tiene un propósito. ¿Están conmigo? Dios no hace errores. Dios tiene propósitos. Es en la cual a veces los hombres no entienden. Y entonces a veces, si somos dominados por las opiniones del mundo, por eso tú ves tantas personas que tienen baja autoestima, porque no lo hicieron de acuerdo al estándar del mundo. No lo hicieron perfecto. Pero cuando entendemos que Dios tiene un propósito con cada vida, que Dios tiene un propósito contigo, usted sabe que eso deshace la baja autoestima. La baja autoestima es resultado de una persona que no conoce cuáles son sus pasos, a qué Dios le ordenó, a qué Dios le llamó y cuál es su propósito. Jesús nunca anduvo con baja autoestima. Vaya conmigo a San Juan capítulo 7. Porque yo aprendí esto. No es como empezamos, es como terminamos.
no es como empezamos, es como terminamos. Pensamiento que el Señor me trajo y lo puse, es que tu futuro comienza ¿cuándo? Hoy, no mañana. Tu futuro comienza hoy. Llévate eso. Y mi futuro comienza hoy. ¿Qué yo hago? Pongo la palabra de Dios por obra hoy. ¿Qué le dije? San Juan 7, versículo 27. Dice, pero están hablando de Jesús, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conoces y sabes de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conoces. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Jesús conocía exactamente quién él era, de quién él procedió y hacia dónde iba. ¿Están conmigo? Él dice, ustedes no saben, pero yo sé. Eso es lo importante. Por eso tú nunca te bases en las opiniones de otro. Cuando tú sabes de quién tú procedes, quién tú eres y a quién Dios te ha llamado, jamás te va a molestar lo que otros piensen. A Jesús incluso le dijeron, tú tienes demonio. Jesús estaba tranquilo. Jesús conocía su propósito, quién le envió, para qué él había venido. Y así mismo cada uno de nosotros tenemos un propósito y un llamado. Y cuando tenemos conocimiento de él, no nos importan las opiniones de otros, porque sabemos la razón por la cual estamos aquí. Por eso le dije, en el reino de Dios no hay competencia, porque Dios nos llama a cada uno de nosotros individualmente y nos posiciona en su reino y en los ministerios individualmente. Cuando una persona está compitiendo con otra, es porque esa persona no conoce quién es en Cristo Jesús. Cuando una persona sabe quién es en Cristo Jesús, lo único que le importa y le interesa es cumplir con el propósito que Dios le ha llamado. Por eso tú los ves ocupados haciendo algo, moviéndose. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es? Porque están ocupados en su llamado y no tienen tiempo para, como dijo el apóstol Pablo, celos, contiendas y disensiones. Dice, por eso son carnales, son niños, no han crecido. Pero el hombre espiritual conoce todas las cosas y no es juzgado por él. ¿Están conmigo? Con eso nos ponemos de pie. Tengo mucho más, pero seguimos la próxima semana, ¿sí o no? Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.